Hola a todos y todas, mi nombre es Luis Bedoya, mucho gusto. Me alegra hoy poder compartirles un poco acerca del proyecto de investigación en el cual, bueno, he estado tratando de definirlo durante estos últimos tiempos y me gustaría hablar de él un poco y exponerles un poco de qué se trata, de qué y cuáles son las motivaciones y los objetivos de ese proyecto de investigación. Bien, empecemos por algo muy simple. Quiero comentarles cuál es el nombre de mi investigación. Bueno, el título que lleva mi investigación es Colombia durante la Segunda Guerra Mundial, su apoyo político y militar a los Estados Unidos y los dispositivos de reclusión empleados contra alemanes, japoneses e italianos, con una temporalidad entre el 1939 hasta el 1945, que como sabemos viene a ser el inicio y final de la Segunda Guerra Mundial. Bien, yo me planteo ese título y me planteo pues toda esta investigación alrededor de una pregunta problema, de una pregunta que va a ser como quien dirija los objetivos que se tienen en esta propuesta de investigación. ¿Cuál es esa pregunta? Bueno, yo me pregunto y nace de ese interés en saber cuál fue el accionar político, militar y social de Colombia antes y después de pasar a formar parte de los países beligerantes dentro de la Segunda Guerra Mundial. Lo que yo quiero entender es cuáles son esas acciones que lleva a cabo el gobierno de Colombia de carácter político, militar y social, porque vamos a ver más adelante que se meten un poco con la sociedad misma, tanto la suya como la extranjera, para poder comprender cuál es el paso de Colombia en este suceso tan importante. Bien, ya hablaremos un poco de la importancia del suceso para Colombia, según lo que planteo yo, que es totalmente ajeno a lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Bien, esa vendría a ser la pregunta problema. ¿Cuáles son los objetivos con los que se espera realizar la respuesta a esa pregunta problema? Bueno, yo me planteo un objetivo general. El objetivo general es estudiar mediante diversos ámbitos cuál y cómo fue la participación de Colombia en la Segunda Guerra Mundial. Les recuerdo, ámbito político, ámbito económico, como no, ámbito social y ámbito militar. ¿Qué objetivos específicos me planteo? Ya, para, como les digo, dar respuesta a esa pregunta. Primero, quiero entender en qué punto se encontraban las relaciones internacionales de Colombia con las demás naciones que participan de la Segunda Guerra Mundial, en especial aquellas que sostenía con los Estados Unidos a través de las políticas de cooperación nacidas con el panamericanismo. El segundo que me planteo, quiero reconocer cuáles son las acciones que se hacen presentes para comprender la participación activa de Colombia en el conflicto, logrando evidenciar el paso de una política de neutralidad a la decisión de tomar una posición en contra de las naciones que formaban el eje Roma-Tokio-Berlín. Y el último de ellos, quiero analizar cuáles fueron los motivos que llevaron al gobierno colombiano a implementar el campo de reclusión del Hotel Sabaneta en Fusagasugá para alemanes, italianos y japoneses entre el año 44 y 45. Bien, ahora bien, ¿por qué me planteo esto? ¿Por qué me pregunto esto? ¿Qué quiero con esto? ¿Qué quiero lograr? Bueno, lo que yo quiero lograr es que, si se dieron cuenta, en uno de los objetivos hice hincapié en la palabra activo. Con esta propuesta de investigación lo que buscamos es tener una hipótesis que afirme que la participación de Colombia en la Segunda Guerra Mundial es activa y es importante. Sí, quizá podemos argumentar que son más importantes los alemanes, o los italianos, o los estadounidenses, los japoneses, Francia, Inglaterra, sí, porque estaban en las cercanías y porque la situación les demandó llevar a cabo esas acciones. Pero a Colombia son otras acciones, son otros sucesos, son otros procesos y son otros momentos de igual relevancia e importancia para el conflicto.
Por lo tanto, yo digo que Colombia sí es un agente activo, y eso es lo que quiero demostrar. Colombia es un agente activo dentro de la Segunda Guerra Mundial. Colombia es importante para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos desde su posición continental dentro de nuestro hemisferio. Y cómo no, Colombia se alza con la victoria dentro de la Segunda Guerra Mundial, porque en su momento hace una declaración de guerra y sale victorioso. Bueno, esas son como las líneas generales de lo que quería comentarles acerca del proyecto. Esto es lo que está plasmado en el papel. Ahora vayamos un poco al relato. Me gustaría relatarles muy brevemente todo lo que tiene que ver con este proyecto de investigación y con los resultados que hasta ahora se han llegado y se ha podido encontrar a través de las fuentes. Bien, primero, Colombia está en una posición en la que sus relaciones eh, con los demás países se congregan algo llamado los vínculos del panamericanismo. Y esos vínculos panamericanismo no son más que políticas de cooperación entre los países del continente americano con el fin de lograr unidad, pero en el apoyo económico, en el apoyo político, en el apoyo cultural, bueno, en todas las esferas de lo que estas naciones pueden aportar, pues ayudarse. Y nace algo llamado, a través de esos vínculos panamericanos, algo que se denomina la política del buen vecino, para mantener un buen vecindario, el vecindario americano. Y Colombia va a ser muy importante en eso. Y lo va a demostrar mucho en la Segunda Guerra Mundial. Porque Colombia va a ser uno de los mejores vecinos dentro de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? La guerra estalla. Todos sabemos que la guerra estalla con la invasión de los alemanes a Polonia. ¿Ya? Invaden Varsovia. Pocas horas después, el primero que hace unas declaraciones en contra de este suceso es el presidente colombiano del entonces, Eduardo Santos, apodado el Buen Vecino, por todo lo que lograron estructurar durante su gobierno en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y él lo que hace es rechazar. Rechazamos el suceso, no estamos de acuerdo. Obviamente esto no cogía por sorpresa a nadie. Ya el ambiente, los ánimos ya estaban muy exasperados, muy caldeados. Pero la respuesta primera a eso por parte de nuestro continente es de Colombia. Y todos los demás presidentes felicitan a Eduardo Santos, felicitan a la nación colombiana, sacaron la cara por nosotros, fueron a decir, rechazamos como continente, como país y como continente rechazamos este proceso que se está llevando a cabo. Pero también exigen, bueno, no exigen, digamos que hacen un llamado de atención, digamos que piden, solicitan a los gobiernos vinculados al panamericanismo, a las políticas del buen vecino, a que comiencen un proceso en el cual definan posturas. Y la primera postura que se quiere se llama la neutralidad. Queremos mantenernos alejados del conflicto. Ese conflicto es de territorio europeo, eso no es nuestro. ¿Por qué nos vamos a meter? No nos metamos. Cuidémonos, seamos neutrales, que no nos hagan daño, que no nos afecte. Y Estados Unidos dice, sí señor, apoyemos a estos colombianos lo que están diciendo. Vamos a organizarlo todo. Entonces Estados Unidos ya viene a tomar su parte eh, importante, protagonista, y cita a todos al Congreso para definir esas posturas. Se logran definir esas posturas. Se logran definir la neutralidad de Colombia y del continente. No entrometerse en el conflicto europeo. No permitir que el conflicto europeo venga y afecte por acciones de nuestros propios países del continente, sino que nos vamos a mantener quietos a ver cómo se desarrolla el conflicto. Y sí, claro que sí, se da, se da esa política de neutralidad. Pero Colombia, a su vez de que se da esa política de neutralidad, comienza a generar políticas dentro de su territorio para no permitir que sean afectados los suyos. Por ejemplo, empiezan a definir estas posturas de hacerles saber a los ciudadanos que van a viajar hacia territorio europeo la situación, decirles
que va a ser muy difícil, que en caso tal tengan que acudir a su rescate. Y todas estas cosas de prevención empieza el gobierno colombiano a realizar, pero va a durar relativamente poco. La neutralidad de entrada va a durar relativamente poco porque va a suceder algo que nadie se esperaba, la caída de Francia y Holanda. Y como todos sabemos, en nuestro continente hay unos territorios que les pertenecen a los franceses y a los holandeses. Bueno, pues esos territorios los van a empezar a ver los demás países del continente como posibles entradas de estos alemanes, de estos italianos, de estas personas que están llevando a cabo la guerra, de estas potencias del eje hacia el territorio y el continente americano. Y es preocupante, y es muy preocupante. Es allí que se pasa por una etapa de terror, de incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y Estados Unidos vuelve y convoca. Vamos a reunirnos, vamos a redefinir posturas. Y ahora las posturas empiezan a cambiar. Ya no son tan neutrales. ¿Qué se logra en esta segunda reunión? Que todos los países acepten la protección del continente. Y aquí Colombia va a ser importante en algo que vamos a ver un poquito más adelante. El primer, la primera decisión que se toma es la creación de un mar continental. Es decir, todos sabemos que Colombia protege su mar de acuerdo a los límites que tiene y ya el otro límite le pertenece a otro, son aguas internacionales. Pues bien, lo que hicieron los países del continente fue alargar su territorio marítimo y hacer un mar continental para que sea protegido por los mismos países. También se toma la decisión, y aquí viene algo muy importante, es, hombre, hay que cuidar el canal de Panamá, pero es que Estados Unidos está allá y estos países están más cerca. Ayúdennos a proteger el canal de Panamá. Y todos los países empiezan como, hombre, es como difícil, ¿no? Porque no, ya no nos pertenece, eso le pertenece a Estados Unidos que lo cuide él. Y más si te lo estaban pidiendo directamente a los colombianos, ustedes están cerca, por favor, cuídenlo, protéjanlo, ¿ya? Flotas, militares que estén allí protegiendo el territorio. Pues bien, Colombia va a aceptar hacerlo. Colombia va a aceptar hacerlo, pero esto también aunado a algo. Y es que como sabemos, pues están esos territorios que recientemente han caído sus propietarios, por decirlo así, que son los territorios franceses y holandeses en el continente, y Estados Unidos les dice, mire, yo les propongo que me dejen activar mis bases militares cercanas a estos territorios y en estos territorios para yo controlar y cuidar estos territorios mientras no se defina cuál es la situación real de Francia y Holanda y ver si Francia y Holanda salen de este bache y ya les entregamos los territorios. ¿Qué dicen los países? Están por sus intereses. Los estadounidenses están por sus intereses. Y Estados Unidos convence a Colombia y Colombia convence a los demás porque Estados Unidos le dictamina a Colombia y Colombia apoya eso de que si todos aceptan la protección del continente y permiten que Estados Unidos reactive sus bases militares, ellos se van a encargar de que los impuestos que se pagan por atravesar eh, el canal de Panamá reduzcan hacia los países del continente americano. Es decir, Brasil va a pagar menos por pasar por el canal, Colombia va a pagar menos, Argentina, Chile, todos los países. Y bueno, son intereses. Y todos aceptan y dicen, ah, bueno, ahorita sí. Si no, Estados Unidos no es tan malo. Estados Unidos no, no vas por sus propios intereses, no, él nos quiere ayudar y nosotros lo vamos a ayudar también. Cambian las perspectivas, pero Colombia tiene un papel importante, porque Colombia dice, sí, sí, apoyémoslo, ellos se están comprometiendo y convencen. ¿Por qué? Porque Colombia está en pro y en práctica de esa política del buen vecino. Avanzo rápido para terminar con esto. A posterior, atacan Pearl Harbor, le hunden tres goletas a los colombianos en el Caribe y se acaba por decantar la guerra. Y Colombia declara la guerra
contra las naciones que forman el eje Roma-Tokio-Berlín, las potencias del eje, y también se lleva a cabo un proceso de reclusión de inmigrantes alemanes, japoneses e italianos que se encuentran dentro del territorio colombiano. Este proceso de reclusión se da en el campo de reclusión de Fusagasugá, y hagamos una salvedad antes de seguir hablando de esto. Un campo de reclusión no es lo mismo que un campo de exterminio o un campo de trabajo forzoso o un campo de concentración que conocemos eh, de primera mano con los nazis, con la Alemania nazi. ¿Por qué? Porque resulta que según los datos, los inmigrantes que llegaron al territorio, en su mayoría alemanes, eran personalidades importantes, importantes dentro del ámbito industrial, dentro del ámbito comercial, dentro del ámbito artístico. Entonces eran personas que cuando llegaron aquí y se asentaron, pues empezaron a colaborar con la economía del país y a permitir que se desarrollara. ¿Qué ocasiona esto? Que Colombia, tras la publicación de las listas negras de los Estados Unidos y la presión de que por favor actúen contra esos alemanes que representan un peligro para la seguridad del continente, en especial los alemanes, más que los japoneses y los italianos, pues Colombia se queda así y empiece, ¿cómo yo le voy a hacer daño? ¿Cómo yo voy a implementar todo esto en contra de gente que está generando industria, está dejando rédito económico? Pero Colombia acaba por ceder a las presiones norteamericanas y lo logran, ponen un campo de reclusión. Pero dicen algunos de los autores y por algunas entrevistas que estos campos de reclusión, las dinámicas como tal era como si fuera una vacación forzada para estas personas. Están recluidos y los forzamos a que vengan aquí a un hotel de verano, ¿ya? Son dinámicas muy importantes. Yo quiero estudiar todo esto. Lo que vengo es a que yo quiero estudiar todo esto. El ámbito político, el ámbito militar, el ámbito social, en la medida que se pueda, porque, porque allí está la bibliografía, también están las fuentes, por ejemplo, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en el Archivo General de la Nación, también se encuentran los documentos, se encuentran documentos en la biblioteca de la Cancillería, documentos oficiales que van a fungir como esas fuentes primarias. También me baso en fuentes primarias gracias a documentales. Por ejemplo, los documentales, creo que se llama el documental, si mal no recuerdo, Exiliados en el Exilio, que es un documental que muestra la situación de los alemanes con entrevistas, lo que lo hace muy importante, ¿ya? También se espera acceder a fuentes de archivo de hemeroteca. ¿Cuáles se tienen rastreadas? De momento está El Tiempo, que tiene el Google Newspaper Archive, eh, permite que uno acceda a la hemeroteca del Tiempo, pero también se espera trabajar el diario El Siglo, que aparentemente el rastreo lo da que en la hemeroteca de la Luis Ángel Arango está reposa, ¿ya? La hemeroteca de Luis Ángel Arango, que se llama la hemeroteca Luis López de Mesa. Allí reposan los archivos del diario El Siglo. Se piensa tomar todas estas fuentes primarias, fuentes de diarios, fuentes bibliográficas, fuentes documentales, audiovisuales, con el fin de hacer un trabajo lo más completo posible que permita hablar lo más que se pueda de todos esos aspectos en los que participó Colombia en la Segunda Guerra Mundial. Y yo pienso que con eso se puede decir que fue importante, que aportó, que tuvo una actividad que, valga la redundancia, lo lleva a ser activo dentro del conflicto, relevante. Bien, ¿qué queda por decir? Bueno, tratar de redondear cuál es la metodología con la que se piensa trabajar. Eh, Se espera entonces
lograr para este proyecto una metodología que responda a las necesidades de elaborar una revisión sistemática de los archivos documentales y de las fuentes, con el fin de lo que, como se dice, recopilar toda esa información posible y poder exponerla para justificar esa hipótesis que se tiene. Pero además de ello, ¿qué se piensa hacer con todo esto? Pues bien, cabe resaltar que existe la intención, que esperamos que se pueda realizar, de apoyarse en las teorías construidas acerca de la historia conectada. Su principal expositor de la historia conectada, el señor Sanjay Subrahmanyan, quien en los finales de los años 90 pudo estructurar pues todo este movimiento de historia conectada. Sabemos y entendemos, sé yo, entiendo yo, que la historia conectada trata más sobre las relaciones interpersonales y el cómo esas relaciones interpersonales permiten que se desarrollen los sucesos y que los sucesos influyan dentro de todo el globo, ¿ya? Que no se queden en que no es solamente Europa, Europa, Europa y nunca hubo relación influyente con Asia. Entonces este señor lo que busca es eso, demostrar que hay y se puede hacer historia a través de eso, de la conexión entre las personas, entre los individuos, ¿ya? Estudiar los procesos conectados, no quedarnos solo con esa visión eurocentrista, sino que Asia también tiene que ver, África tiene que ver. Eso es lo que entiendo, pues, de la historia conectada de Sanjay Subrahmanyan. Entendemos, pues, eso queriendo tomar esos conceptos y esas teorías que construye el autor y ponerlas en el contexto de una nación. Entonces, la nación colombiana se relaciona dentro de la Segunda Guerra Mundial con tales y tales países de tales y tales formas, política, social, cultural, económicamente, y eso lo que permite es poner a Colombia en qué? En la geopolítica global. No quedarse en la Colombia que vive el suceso aislado o que se entiende que Colombia en la Segunda Guerra Mundial no es importante. No, Colombia es importante, participa, vence en la Segunda Guerra Mundial, se levanta como un triunfador de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Colombia participa de esta guerra y obtiene muchos réditos y muchos beneficios. Hay una historia conectada entre Colombia, Estados Unidos, los alemanes, Colombia con el globo. Ya no somos una isla aparte, que vimos nuestra historia y nuestra historia del siglo XX como la vimos, no. Hacemos parte de los procesos mundiales. Con esto me despido. Muchas gracias y espero que haya quedado claro